Pero si esa persona por X o Y dice, no, yo voy allá, tengo otra cosa y no quiere, no force. Yo creo en eso, hermano. Antes yo forzaba, mire, más que no sé qué, pero yo he aprendido que esto no es asunto de forzar, porque cuando el Espíritu guía, las cosas suceden. Hay gente que yo las he dejado, no le he molestado más y después se aparecen en la iglesia. Ellos solo, el Espíritu lo trae. Bueno, claro, vuelvo y le digo, lo más sabio, lo más adecuado es que usted trate de seguirle dando un seguimiento, porque no pare un hijo y lo tira a la basura. Tiene que ayudar a criar ese hijo. Pero si hay forcejeo, no, déjeselo al Señor, no forcejee. Porque esto no es proselitismo. Esa es la diferencia cuando es por el Espíritu y cuando es crear un prosélito. El judío iba a meterle el judaísmo a la gente y a convertirlo en judío. Y de una vez, mira, Jerusalén, se dan la fiesta y trataban de traerlo todo a Jerusalén en la fiesta y a la fuerza, como quien dice. Pero en el Espíritu no. Las cosas de Dios la maneja de otra manera. Ahora, antes de terminar, yo quiero a ustedes compartirles esto. Felipe significa domador de caballos. Vaya conmigo otra vez al texto 30. Estamos hablando del entendimiento. Según el Espíritu me ha guiado, yo le he puesto el pasaje, uno que otros chistes, pero no quiero que pierdan la rema, pierdan el mensaje del protagonismo del Espíritu, de la importancia de ser obediente, casi con una obediencia infantil al Espíritu Santo, y de procurar que las cosas sucedan en el Señor, en la dirección del Espíritu. Pero el problema serio es que eso jamás podrá ser una realidad si no hay entendimiento espiritual. Porque el Espíritu Santo tiene que proveerse de hombres entendidos en Él para realizar a través de ellos los propósitos de Dios. Y es importante que entendamos, y esto lo estaremos mirando en cada una de las oportunidades que Dios me conceda con ustedes en esta semana, que cuando no hay entendimiento, es muy difícil que se realicen las cosas de Dios a través de nosotros. Tiene que haber entendimiento de Dios, entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que escudriña lo oculto de Dios. Dice la palabra, el Espíritu es el que escudriña las cosas escondidas en el corazón de Dios. Y si usted no es una persona entendida en el Espíritu, usted no puede penetrar el corazón de Dios. Y déjeme decirle que todo lo que la Biblia nos enseña acerca del ejercicio de la disciplina de la piedad, ayuno, oración, alabanza, intimidad con Dios, el estudio de la palabra, el objetivo principal no es Dios llenarte de unción para que tumbe 5,000 gente. El objetivo principal es para Dios llevarte a un nivel de que le entienda. Dios quiere que tú cada día te acerques más a su corazón y descubra lo que es su agrado. Eso es lo que a Dios le interesa más que todas las cosas. Por eso dice Primera de Juan, y sabemos, dice que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjese bien, mi amado, que dice que Cristo vino a darnos entendimiento. Cuando usted toma los otros pasajes de los evangelios, donde él dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, yo he venido a dar vida abundante, yo he venido a dar vida eterna. Entonces tenemos que llegar a una conclusión escritural revelada de que el nuevo nacimiento y la vida eterna están íntimamente ligados al entendimiento. No se divorcian. Yo no puedo decir, yo nací de nuevo, yo soy salvo, tengo a Cristo, sin embargo no tengo entendimiento, no conozco el corazón de Dios. Soy incapaz de discernir en qué dirección es que Dios me está llevando, me quiere llevar a mí, a mi familia, mis negocios, a mi iglesia, mi ministerio. Están ligados. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento, la primera cosa que hace el nuevo nacimiento es que te activa el switch, te activa, ay santo, te activa el código de Dios.
te activa el circuito de arriba. Entonces el hombre en la mentalidad y la naturaleza de Adán, en la sangre y en el gen adánico, jamás podrá entender a Dios. Por eso es que Pablo dice que hay una diferencia entre el natural y el espiritual. El natural es físico viviente, pero cuando en 1 Corintios 15 está hablando de las dos diferentes naturalezas, la celestial y la terrenal, ¿qué dice? Fue hecho el primer Adán físico viviente originalmente, y el segundo Adán espíritu vivificante. ¿Qué diferencia? Porque cuando el Espíritu de Cristo penetra en ti y te sella, Él activa el circuito que te conecta con el corazón de Dios. Es por eso que debe haber acatamiento ante los sermones. Tiene que haber acatamiento cuando estamos en el secreto. Tiene que haber acatamiento cuando Dios nos está hablando. Para un espiritual las instrucciones de Dios son sagradas, son valiosas. No hay oro ni plata que pueda valer más que una instrucción divina para un espiritual. ¿Te das cuenta por qué Felipe, cuando el Espíritu le decía ve, se levantaba e iba sin discutir? Porque estaba en el Espíritu. No estaba en la naturaleza adámica, estaba en la naturaleza del circuito del predestinado de antes de la fundación del mundo. Él estaba en el diseño ideal. Porque cuando Dios te restaura, cuando Dios... Es más, es que Dios nos restaura. Cuando Dios te salva, no te restaura. Dice, crea un hombre nuevo. Es que a veces nosotros confundimos las terminologías en la palabra. Dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios, no restaurado. ¿Y sabe cómo le llama? Bueno, yo quería terminar, pero el Espíritu no me deja. Santo, creo que tengo que dejar para la próxima. Porque si me meto aquí, el Señor me dice que termine. Sí, voy a obedecer al Espíritu. Póngase de pie. Quiero aplicarle esto ahora, antes de irnos. Después continuamos con lo que sigue. Es lo que Dios me ha entregado y todo esto me fui ahí solamente para hacerle la aplicación que quiero hacerle antes de salir de este lugar. A veces pensamos que obedecerle a Dios es muy difícil. He escuchado hasta cristianos que dicen, wow, qué difícil es la vida cristiana. A veces dificultamos mucho. Déjame decirte que si tú tienes el circuito de Dios activado, estás conectado con el cielo, eres nacido de nuevo, eres como Felipe, no va a ser difícil para ti entender a Dios y obedecer a Dios. Ahora, no te digo que siempre te costará una sonrisa o un momento agradable a tu carne. Pero solo es entender quién eres, ya que fuiste llamado como pueblo de Dios. Que no fuiste llamado a andar en la dimensión del natural que no entiende, como el eunuco antes de convertirse. Que no fuiste llamado simplemente a cumplir rituales temporarios. No fuiste llamado a abrazar y vivir en una religión simplemente por cumplir con una religión. No fuiste llamado simplemente a complacer una denominación o al hombre. Tienes que entender que tú fuiste escogido, para Dios llevarte a un nivel tan elevado de entenderle. Para llevarte a entender lo que Él es, a entender lo que Él te habla. Para intimar contigo y tú con Él. Para simplemente obedecer como una niña, como un niño, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de inmadurez, sino en el sentido de la ingenuidad espiritual que te lleva a cuando el Espíritu dice, Cuando el Espíritu te dice perdona, perdonar.
Cuando el Espíritu dice calla, callar.